Cordial saludo, señores padres de familia. Bueno, teniendo en cuenta las varias inquietudes que se generaron después de la reunión de padres frente al regreso a la alternancia, decidimos hacer con la profe Alexandra este video muy corto, que es como un tutorial muy básico para saber qué tienen que hacer de acuerdo pues al caso que sea de los niños en caso de que decidan participar o en caso de que no. Entonces, rápidamente. Los siguientes pasos. Si el estudiante decide participar en el proceso de alternancia, pues debe tener en cuenta pues que es un proceso de alternancia, es decir, no es presencialidad total, ya que pues el colegio no cuenta con el espacio suficiente para tener el aforo de todo el curso. Entonces, para tal efecto, se decidió armar dos grupos por cada curso y esos grupos irían alternados una semana asistencia presencial y la otra semana sería trabajo en la casa. Entonces, para eso es importante que tengan en cuenta esta cuestión y que el horario va a ser lunes, martes, jueves y viernes. El día miércoles ningún estudiante irá al colegio. Entonces, teniendo claro esto, los pasos para seguir a los estudiantes que van a participar en ese proceso son el siguiente. El primero, deben imprimir el formato de acta de regreso y consentimiento informado, leerlo muy bien, obviamente, diligenciarlo, imprimirlo y tenerlo listo para llevarlo el día del simulacro. Luego deben ubicar en qué grupo se encuentra su estudiante, si está en el grupo 1 o en el grupo 2, para de esta manera saber qué semana debe asistir y a qué hora va a realizarse el simulacro. Debe rellenar el formulario para regreso a la alternancia. Este proceso va a ser constante, es decir, si mi hijo o mi hija tienen que asistir esta semana al colegio, esa semana que él debe asistir, el sábado, el fin de semana antes, yo debo llenar el formulario cada semana que él asista. Es decir, es un formulario que se tiene que estar actualizando. Es importante dejarles claro que sin consentimiento informado y sin llenar este formulario no se le podrá permitir el ingreso al estudiante porque estaría violando los protocolos de seguridad. Entonces, para que lo tengan claro y no tengamos problemas a la entrada del colegio, de pronto algún papá que se ponga de mal genio porque su hijo no se le permite la entrada, pero pues resulta que no llevó ninguno de los papeles o no rellenó el formulario. Entonces, por favor, para que no haya malos entendidos. Después de hacer eso, debe participar en el simulacro el día lunes 12 de julio, de acuerdo al horario según el grupo donde se ubique. Ahorita vamos a mirar con más detenimiento esos horarios. Y debe estar pendiente del blog de grado segundo, que es la estrategia complementaria pues al proceso de alternancia. Como no es una presencialidad total, obviamente vamos a seguir utilizando las herramientas virtuales. Ahora, en el caso de que el estudiante no participe en el proceso de alternancia, lo primero es que deben leer detenidamente el marco legislativo en la presentación que se hizo, que está en el blog. Ahí está, las primeras 7, 8 diapositivas tienen toda la parte legal. ¿Por qué es importante que la lean? Porque la Secretaría de Educación solo admite la parte salud como un motivo para no participar en el proceso. Sin embargo, ustedes saben que no es un proceso obligatorio y que la última palabra la tienen ustedes como los acudientes de sus hijos, ¿sí? Pero eso no indica que deban hacer algo y deban manifestarse. Entonces, el siguiente paso después de leer ese marco legal es redactar una carta exponiendo las razones por qué el estudiante no participa del proceso y adjuntar los soportes si los tienen, ¿sí? En el caso de que viva con una persona que es mayor de 60 años y tiene comorbilidades, pues entonces si tienen el soporte médico, adjuntarlo, explicar, mi hijo no participa por esta y esta razón. Ahora, en la reunión de padres, varios padres se dieron cuenta pues de algo que es evidente al leer la parte legal de la Secretaría y es que sí existe algún tipo de presión para que los estudiantes vuelvan. Sin embargo, si usted argumenta correctamente por qué su hijo no vuelve a alternancia utilizando la ley, pues nosotros como colegio no vamos a estar digamos, en la obligación de presionarlo a que regrese. Es decir, lo más claro de todo esto es que nosotros como docentes no les estamos diciendo envía al niño o no lo envíe. La decisión es absolutamente libre. Simplemente le estamos dando como los argumentos de por qué sí o por qué no. ¿Sí? Ahora, ¿qué otra cosa? Pues obviamente
uno de los argumentos de Secretaría de Educación y del gobierno en general es el derecho a la educación. Pero si usted es un papá que decide no enviar a su hijo, pero a pesar de eso está pendiente del material que se publica virtualmente, entrega puntualmente las actividades y el niño lleva un buen proceso, pues va a ser muy difícil argumentar que pues que se le está vulnerando el derecho a la educación al niño. Sin embargo, si usted, por ejemplo, es un papá descuidado, que no presenta actividades a tiempo, que no se conecta cuando hay los espacios, que nunca revisa el blog y además de eso nunca pues decidió ir al proceso de alternancia pues para el colegio, es obligatorio reportar el caso pues porque sería un caso de descuido y de abandono. Entonces eso tengámoslo muy claro a la hora de decidir porque ustedes saben que como funcionarios del Estado estamos en la obligación de reportar esos casos. Y también el tercer paso para ustedes es estar pendiente de la información que se publica en el blog. Es importante que tengan claro que en cualquier momento, si digamos los índices de mortalidad, de contagios y toda esta cuestión empieza a bajar, que ya está empezando a suceder, es muy probable que Secretaría de Educación y el Ministerio de Educación envíen la indicación de que todos los estudiantes ya tienen que ir al colegio. También algunas claridades, los docentes ya vamos a estar en el colegio los 5 días de la semana en nuestro horario laboral, es decir, que nosotros pues ya no estamos en trabajo en casa, pues para que lo tengan en cuenta pues a la hora de mirar pues qué decisión van a tomar. Listo, entonces teniendo en cuenta eso, entonces para los niños que sí van a participar en el proceso de alternancia, lo primero que tienen que hacer es ubicarse en el listado. Aquí en pantalla vemos el listado de grado 201, entonces yo miro en qué grupo está mi hijo. Por ejemplo, utilicemos el nombre de Alan. Alan Joel está en el grupo 1. Significa que él asistiría a la semana 1, ¿sí? Y a la siguiente semana ya no asistiría y volvería a la tercera semana. ¿Listo? Y digamos aquí otra estudiante, Emily Arias, ella está en el grupo 2, entonces ella asistiría en la semana contraria de Joel. O sea, hay niños dentro del colegio, dentro del curso, que nunca se van a encontrar entre ellos. Por ejemplo, mi amiga Sara y Sofía nunca se va a ver con mi amiga Carla, porque son de grupos distintos. Es importante que tengan en cuenta esto porque el niño que no corresponda al grupo no me puede llegar al colegio y decir, no, profe, es que hoy lo traje a estudiar, porque no se le va a permitir el ingreso, ¿listo? Ayer los papás hacían una pregunta, es que si los del grupo 1 o los del grupo 2 eran los malos o eran los buenos. Entonces, lo primero es invitarlos a que no miren el proceso como un proceso malo o bueno, sino simplemente nuestros estudiantes están en diferentes etapas de su aprendizaje. Y en esa medida con la profesora Alexandra decidimos hacer los grupos. No es lo mismo de pronto un estudiante que ya tiene un proceso de lectura un poco más fluido y con ese estudiante pues empezaríamos a trabajar un proceso de comprensión un poco más profundo a un estudiante que apenas está consiguiendo esa fluidez y necesita otro tipo de refuerzo. Entonces, no es que mi hijo esté en el grupo malo o mi hijo esté en el grupo bueno, simplemente está en un grupo con unas necesidades o en un grupo con otras necesidades. ¿Listo? Eso para que lo tengan muy presente y no haya tampoco lugar a malas interpretaciones. Estos listados están en el blog. Aquí podemos ver el listado del grupo 202. Ambos listados están en el blog, los pueden consultar en el momento que ustedes quieran. ¿Listo? El horario del simulacro es el lunes 12 de julio. El grupo 1 va a asistir a las 6:30. Deben llevar el consentimiento informado y el acta de regreso impresa y firmada. Sin ese papel no les vamos a permitir el ingreso. Deben llevar tapabocas bien puesto, es decir, sobre la nariz, bien ajustado, no como bufanda. Deben respetar pues el distanciamiento, el colegio ya está demarcado en la zona de la entrada, entonces por favor para que respetemos esos espacios. Se va a realizar la toma de temperatura, entonces ser conscientes que si el niño presenta una temperatura muy alta, no se le va a dejar ingresar al colegio. Eso creo que ustedes ya lo saben, pero pues no sobra recordarlo. Importante, papás, es evitar las aglomeraciones. Mucho manejo de esta cuestión de la pandemia es cuestión de cultura y de seguir las normas. Entonces yo no puedo estar asustado por el virus y decir, ay, no es que nos vamos a contagiar, pero llegar al colegio y armar corrillo a la puerta de entrada o empezar digamos, a respetar el distanciamiento o a decirle a mi hijo, oiga, póngase bien el tapabocas cuando yo ni siquiera lo uso bien. Entonces, de la cultura de nosotros depende que esto pueda funcionar. Ahora,
El manual de convivencia fue reformado teniendo en cuenta estas circunstancias. Entonces, las personas que no respeten estos protocolos de bioseguridad, pues van a tener, eh, digamos, sanciones, y una sanción puede ser esa de no dejarlos participar en el proceso de alternancia, ¿sí? Porque pues no nos sirve, y además es peligroso que un estudiante asista y no use bien su tapabocas o no tenga tapabocas, o el papá quiera entrar a la hora que quiera hablar con el docente. Entonces, ese tipo de cosas para que por favor las manejemos, ¿listo? Y pues ya finalmente, pues estar pendientes del blog. Siempre en el blog se van a estar publicando las instrucciones, leer muy bien. Qué pena decírselos de esta manera tan escueta, pero hay papás que no están leyendo y hacen preguntas que ya respondimos o que ya eh, tratamos con otros papás y vuelven a repetir la misma pregunta. Por ejemplo, ayer papás preguntando que si los niños que estaban resaltados de amarillo eran los que tenían que asistir, cuando ya eso se había explicado lo de los grupos. Entonces, por favor, papás, también tengamos en cuenta que nosotros como docentes en este momento estamos corriendo bastante porque nos toca tener muchos papeles listos, y pues sí nos hace perder tiempo que los papás por no leer nos envíen correos haciendo preguntas que ya se trataron. Por eso también de cierta manera se hizo este video muy corto para que por favor lo miren. Y pues ya si hay alguna duda que tengan adicional frente a esta cuestión, pues no la hagan. Obviamente en el colegio, esto también se dijo en la reunión, pero para que lo tengan presente, el bono de alimentación escolar solo va hasta este mes, es decir, a partir de agosto ya no se va a dar bono de alimentación escolar, y los niños pues van a consumir refrigerio en el colegio. Importante, la cultura empieza en la casa. De nada me sirve a mí como profe exigirle a mi estudiante que respete las medidas de seguridad si en la casa mis papás y los adultos que estoy observando no lo hacen. Entonces también es un reto para ustedes que en la casa también estén pendientes del lavado de manos, del uso del tapabocas cuando salgo o cuando voy a reuniones, de respetar el distanciamiento social. Todas esas cosas que son simples, pero que si lo miramos a nivel macro pueden salvar muchas vidas. Entonces quedo atento a cualquier inquietud adicional. Espero que el video haya sido de gran utilidad y nos veremos pues con los niños que ven la presencialidad en el colegio, y con nosotros pues nos encontraremos a través de los canales virtuales. Muchas gracias, saludos a los niños.